Saludos, mis queridos amigos y amigas. Si es la primera vez que me escuchan, mi nombre es Lisa, bienvenido al canal. Y espero que una vez vea el video completo, se anime y se suscriba. Y no se olvide activar la campanita para que siempre reciba notificación cada vez que someto nuevos videos. Y hoy estaré hablando sobre 4 monedas nickel raras de más de 20 años que valen mucho dinero. Obviamente, las características de las monedas, así como errores, variedades, grados, color, etcétera, dependen grandemente de los valores que estaré mencionando en este video. Sepan que para muchos el coleccionar monedas es un pasatiempo serio y un pasatiempo casual para otros, pero también puede ser una inversión con altos rendimientos. Si bien la mayoría de las monedas que encontramos en la vida cotidiana solo valen su valor nominal y algunas su valor en plata, como es el caso de las monedas de 5 centavos que le llaman moneda de guerra de plata, algunas acuñadas entre 1942 a 1945. Y bueno, según Gainesville Coins, algunas monedas de 5 centavos verdaderamente raras del pasado podrían alcanzar mucho dinero. Por lo tanto, veamos 4 monedas nickel que tienen más de 20 años y que encontramos que fueron vendidos por precios exorbitantes. A continuación, veamos la moneda de 1913 Nickel Liberty Head V. Y bueno, según Lux Digital, esta es la moneda de 5 centavos estadounidense que se considera una de las más valiosas. Recuerden que sus características hacen que valga mucho dinero. No va a ser cualquier moneda de Nickel Liberty. Por ejemplo, observen esta moneda que tiene su calificación y fue certificado. Y su calificación fue PR66 y se vendió por 4.560.000 millones de dólares en el 2018. Y le dejo el sitio web donde pueden observar detenidamente la moneda y también sus precios. Según US Today, hubo otra moneda calificada como PR63 por 4.2 millones de dólares en el 2002 y también les voy a dejar el sitio web para que puedan leer un poquito más y observen bien la moneda. De hecho, el estado de conservación fue casi con toda seguridad un factor al considerar la diferencia de precio de estas monedas. A pesar de la inflación, dado que las subastas de monedas de alta gama están sujetas a un alto grado de volatilidad. Veamos la segunda moneda que en el lado anverso de la moneda Buffalo Nickel de 1918 está sobre el número 7 de con doble cuño. Y esta moneda Buffalo Nickel se acuñó originalmente con fecha de 1917 y luego se volvió a acuñar con la fecha de 1918, lo que significa que el 7 aún es visible debajo. Y de hecho, esta moneda fina se llegó a vender en el 2006 por 350.750 dólares. Y realmente esto equivaldría a 549.202 dólares en el 2024. O sea que si se vendiese otra vez, pudiera obtener casi esa cantidad. Veamos la siguiente moneda y es del año de 1926, ese Buffalo Nickel.
Para los que desconocen, el acuñamiento S, o sea, la letrecita, indica que esta moneda búfalo se acuñó en la Casa de la Moneda de San Francisco. Y bueno, para dar énfasis a esto, quiero mencionar que solo se acuñaron 970,000 de estas monedas en la Casa de San Francisco, comparado a otras casas de monedas donde producen millones de ejemplares en comparación. Lo que significa que para la moneda de 1926, ese búfalo significa que es escasa. Y encontrar una de estas monedas en perfecto estado podría alcanzar una suma exorbitante. Según la compañía de PCGS, o sea, Servicio Profesional de Clasificación de Moneda, menciona que este ejemplar particularmente es impresionante, no solamente porque es calificada como MS66 por la compañía de NGC, o sea, Corporación de Garantía Numismática, que fue la compañía que certificó esta moneda, sino porque se vendió en una subasta de Bowers y Merena en el 2008 y se vendió por $322,000. Y es verdad que su venta fue en el 2008. Eso significa que para el 2024 equivaldría una cantidad mucho más alta, alrededor de $472,096, si se pusiera a la venta nuevamente. Increíble. Ahora veamos la última moneda que deseo que observen y es la moneda de prueba de 1867 nickel con escudo y con rayos. Deseo mencionar un detalle y es que la fecha de 1867 es una fecha clave. O sea que estas fechas clave van a ser desde 1866 a 1883. Sin embargo, cuando se programó la emisión de la moneda de 1867, se eliminaron varios rayos que rodeaban el número 5 en el lado reverso. Y algunas monedas, las más valiosas, se salvaron de esta eliminación, conservando intacto la fecha de 1867. Y según PCGS, hubo un ejemplar con calificación de PR66 y certificado por NGC que se vendió a través de Heritage Auction en el 2004 por la impresionante suma de $132,250. Aunque esa fecha fue para el 2004, equivaldría aproximadamente a un valor actual de $220,998. O sea que si lo pusieran a la venta actualmente, esa suma es bastante alta comparado al del 2004. Y quiero enfatizar que otras monedas níquel modernas y más comunes, si bien la gran mayoría de las monedas de níquel extremadamente valiosas son bastante, diríamos, más antiguas, se pueden encontrar ejemplares más recientes en circulación, pero tengan cuidado con las monedas de plata, las que son llamadas monedas níquel de guerra, que mencioné anteriormente, ya que cualquier moneda de níquel con escudo tiene un valor inicial de alrededor de $16, según el sitio web The Spruce Crafts, que también le dejo el sitio web en la cajita de información. También les digo que por favor no se dejen llevar por los comentarios que en algunos casos pueden ser ciertas, pero las monedas de 5 centavos pueden considerarse no tan valiosas en el mundo de las monedas. Es fácil subestimarlos porque pudieran ser comunes por su bajo valor nominal. Pero como pudieron observar, sí existen monedas de 5 centavos con fechas clave, errores, variedades, su escasez tiene que ver y en este ambiente numismático pudieran considerarse raras.
etcétera, etcétera, que puede realmente sorprenderlos, ya que algunas pueden alcanzar cientos de miles de dólares. Cuando usted ve los videos completos, se les hace fácil comprender muchas características o ciertos detalles que hacen que tanto las monedas de 5 centavos, tal como los Jefferson Nickel, el Chief, el Buffalo o el Liberty Head, tengan cierto valor. El truco consiste en la educación, o sea, familiarizarse con las monedas, incluyendo sus errores y variedades. Y bueno, espero que se haya beneficiado de la educación de este video y no deje de dar un comentario para ver qué le pareció. Sigan compartiendo mis videos en sus redes sociales para que llegue a otros hogares que ayudan mucho al canal. Y si desea asesoría, saludarme o enviarme alguna donación, yo siempre les dejo mi dirección postal. Muchas gracias por su apoyo y nos vemos en el próximo video. Cuídense mucho. Bye.